Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el día y el momento en que vean esta entrevista. De nuevo con Mercedes Rojo, acá vamos a tener una charla muy especial sobre la literatura infantil. Te doy de nuevo la bienvenida y bueno, gracias Mercedes por aceptar seguir entrevistándote en distintas temáticas. Ya abordamos un poco conocerte la vez pasada. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto que te gusta mucho, que te apasiona, que es la literatura infantil. Bueno, bienvenida. Bien hallada y nada, muchas gracias a ti por este espacio también. Yo lo que quería preguntarte en principio, porque nosotros acá tenemos un referente en Argentina que fue María Elena Walsh, ¿no? Ujú, Que se hicieron, ella empezó con poesía, que se musicalizó, que todos en el jardín por 60 años crecimos con María Elena. ¿Cuál es el referente español tuyo? Que vos decís, wow, es dedicada a la infancia, estuvo, me acompañó mm, y me dio pie a yo empezar, ah. tal vez. Pues mira, realmente, yo podría decirte que, exactamente no fue la literatura en concreto. Yo llegué a la literatura, a ver, cuando yo aquí era una niña, la literatura infantil y juvenil como tal casi no existía, ¿no? Entonces, bueno, se leía un poco de todo, lo típico era, Julio Verne, Enid Blyton, ese tipo de cosas, pero no había un referente, porque los referentes que luego nos llegaron, como pudo ser Gloria Fuerte, a mí Gloria Fuertes, por ejemplo, que fue un referente español muy potente, a mí ya me llegó cuando yo era adulta, ¿no? Yo realmente a la literatura infantil y juvenil llegué a través de la tradición oral. Llegué a través de la tradición oral porque, bueno, tenía un padre que contaba maravillosamente y siempre estaba contándome historias y ese tipo de cosas, ¿no? Por lo demás, bueno, yo empecé pues con adultos. Poco a poco cuando llegas al instituto, ya era cuando empezaba a apuntarse ligeramente Federico García Lorca, ese tipo de cosas, y empezábamos a leerlas muy poquito, pero casi empezamos por lo adulto. Sin embargo, como bueno, a mí me gustaba tanto leer y me gustaba tanto escuchar, es algo que yo incorporé a mi propia forma de ser y empecé luego a compartirlo con la gente más joven. Entonces, bueno, realmente se puede decir que yo en el mundo de la literatura infantil empecé como animadora a la lectura y a partir de ahí yo fui creando también mis propias obras, inspiradas, ya te digo, como te decía, dentro de la tradición oral y también a través de esa tradición oral pues fui poco a poco descubriendo cómo la poesía había estado muy presente desde el principio de los tiempos, ¿no? A través de las adivinanzas, a través de incluso de las oraciones, todo ese tipo de cosas. Y entonces ya De me los puse trabalenguas, ¿no? de los trabalenguas, efectivamente, todo ese tipo de cosas vamos, adivinanzas, trabalenguas, yo con todo eso jugaba con mi madre, jugaba con mi abuelo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo lo empecé a incorporar. Cuando yo empiezo a escribir poesía, luego hay una faceta de mí que se va hacia lo más infantil, quizá por ese hecho de haber estudiado magisterio y trabajar con niños y niñas desde época muy temprana, me parecía que la poesía tenía que estar ahí porque nos ha acompañado en las nanas también, en todo ese tipo de canciones tradicionales desde que éramos muy pequeños y bueno, pues por ahí es como me empieza a orientar, ¿no? Primero escribo, en este caso, no es como en el mundo adulto, que primero empiezo por la poesía y luego me voy hacia el relato. Aquí en este caso empiezo por el relato a modo de esos filandones antiguos y luego ya me voy acercando hacia la poesía pues a través de eso, de adivinanzas que preparo con ellos, de variaciones de nanas, bueno, de toda una serie de cosas, ¿no? Ujú. Sí, bueno, acá, bueno, te vuelvo a decir, nosotros sí hemos tenido ese referente en
en Argentina que por muchos años, bueno, ahora lamentablemente fue desbancada un poco, para mí, con mal gusto, por la música de reguetón y todo eso. Ujú. Lamentablemente en los jardines de infantes, muchas veces en un acto escolar, ponen ese tipo de música, ¿viste? Para que los nenes que causan gracia, que bailan, ¿viste? Bueno, para mí, ya te digo, es de muy mal gusto, pero lamentablemente es así. Eh, si vos algún día buscás a María Elena Walsh, no sé si es conocida ya acá en Sí, sí, Latinoamérica, aquí también sí. es Ujú. conocida, no solamente como cantante de canciones como La Cigarra, que es la más conocida, y versión de Mercedes Sosa, sino que también esa parte infantil. Yo crecí, no solamente en el jardín, sino que uno de los libros cuando yo estaba en segundo grado era directamente de María Elena Walsh. Ujú. Y la verdad que tanto en poesía como en cuento corto infantil, ¿no? Esos cuentos con moraleja, si se quiere, o con una Sí, enseñanza, ¿no? ujú. Y también otra cosa que les gusta mucho a los chicos son lo que es las leyendas, ¿no? Más que nada como en los países hispanos parlantes tienen muchas lindas leyendas, que a veces a los chicos los atraen, ¿no? Ujú. Em, ¿Vos tenés libros publicados sobre literatura infantil? Sí, yo tengo, bueno, a ver, empecé para el mundo infantil y juvenil, empecé con algo que no tenía que ver con la literatura, curiosamente, que tenía que ver más con los juegos, ¿no? Con los juegos de tradición, pero sí que es verdad que muchos de esos juegos aparecían también las canciones, ¿no? Las canciones que los acompañaban, canciones de corro, canciones de pasillo, todo ese tipo de cosas, pues estaban ahí. Entonces, mi primer libro pensado para los más pequeños fue un libro de juegos que yo titulé Vamos juntos a jugar, y que tuvo un proceso muy especial, porque en realidad surge primero de la necesidad, surge de un taller de entrenamiento de memoria con mujeres mayores en las que yo necesito hacerlas escribir y hacerlas leer, y encuentro como disculpa perfecta que recuerden los juegos de antaño, ¿no? Que ellas jugaron o que veían jugar a sus hermanos cuando eran pequeños. Entonces, las instrucciones es que no los pueden contar, tienen que escribirlos y luego tienen que leerlos, con lo cual les estoy obligando a forzar ese uso del lenguaje de la lectoescritura. Pero bueno, a partir de esa experiencia que fue muy bonita y muy enriquecedora, en la que yo también reconozco juegos que se seguían jugando, que bueno, yo jugué y que durante algunas generaciones siguió haciéndose, pues decido crear el libro. Montamos primero una exposición en la que ellas les cuentan a los chicos de aquel momento, a los jóvenes de aquel momento, pues cómo jugaban ellas, y veo esa relación intergeneracional tan bonita que se establece y decido convertirlo en un libro. Ese realmente fue mi primer libro pensado en los más jóvenes de la casa, y siempre con una idea que me ha acompañado todo el tiempo, que es la de la intergeneracionalidad que ya hablábamos el otro día, ¿no? Sí, Decir, yo creo que bebemos de nuestras fuentes, ¿no? de nuestro pasado, y que aprendemos de la experiencia de los demás. Solo hay que mirar hacia atrás, cómo aprendíamos nosotros a jugar. Pues siempre en aquel momento las pandillas no eran como ahora, eran pandillas muy grandes donde los más mayores teníamos que tirar de los más pequeños que nos acompañaban. Entonces aprendías a jugar observando a los más mayores, porque si no te dejaban fuera, ¿no? Entonces ujú, ese carácter siempre estaba ahí, y eso creaba también un vínculo y una unión que nos hacía crecer y nos hacía madurar, ¿no? Entonces esa idea me ha acompañado siempre. Entonces mi primer libro fue ese, y luego a partir de ahí, como te decía, yo siempre he estado muy vinculada al mundo de la tradición oral. Siempre me ha gustado muchísimo escuchar a los mayores esas leyendas o esas anécdotas. A veces eran anécdotas, a veces eran leyendas, a veces formaban parte de la realidad, pero
te lo contaban de tal manera y te atrapaban de tal manera que tú dudabas, es decir, ¿me estás contando algo que de verdad te ocurrió a ti o es algo que te has inventado, ¿no? Entonces, con ese juego que yo veía de decir que te embobaban, ¿no? Te atrapaban y te iban enseñando sin quererlo, sin ser consciente de ello, cosas sobre la vida, pues así empecé a escribir yo. Entonces, el primer relato que yo escribo y publico es un relato que se titula La leyenda del gato Maragato, que surge en el ámbito de un campamento de verano en el que yo pues estaba como coordinadora. Entonces, en una noche de estrellas, mientras un compañero les hablaba de todas esas maravillosas leyendas que hay en torno de las estrellas, pues cuando él terminó su sesión, yo les pregunté, ¿y habéis oído hablar de la leyenda del gato Maragato? Entonces, bueno, a partir de, o sea, me la inventé sobre la marcha, vi que funcionaba y luego con el tiempo pasé pues a trabajarla literariamente y a publicarla, ¿no? Y eso dio un comienzo a una colección de relatos que tienen que ver sobre todo con la zona en la que yo vivo, que es una zona muy de leyendas, donde hay presente un monte muy inspirador, que es el monte de Teleno, pero además porque por mi zona pasa el Camino de Santiago. Entonces, el Camino de Santiago trae consigo también muchas leyendas, Sí, no me solamente las que imagino. generan la zona, sino las que vienen de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, esa es la partida. Y creo una colección de relatos que se titula Historias y leyendas del gato Maragato, conformado por 3 títulos que iban a ser muchos más, pero yo en aquel momento consigo que me las ilustre una ilustradora, maravillosa, que me acompañó durante esos 3 títulos. Y bueno, luego tuvimos la mala suerte de que ella falleció, una enfermedad radical que se le presentó de improviso y murió muy joven, y paralicé la obra. Y bueno, estuve un tiempo, aunque yo seguía escribiendo y había hecho también otras historias, pensando, bueno, para proyectos de narración oral escénica en los que participaba en algunos centros escolares, algunos pinitos con la poesía también. Yo seguía escribiendo, pero bueno, a nivel de publicación de momento lo paralicé y lo dejé ahí. Y luego llegaría un libro de poemas, pero bueno, pregunta. Que me pongo Sí, no, sí, a mí en lo personal, lo que me interesa de esta época, que se dice que los chicos leen poco, que les cuesta leer, que a pesar de eso y paradójicamente, por lo menos en Argentina, ya hay una feria del libro hace varios años infanto-juvenil separada de la típica, la de Buenos Aires, la más conocida, la que hace poco cumplió 50 años y que antes estaba dentro, ¿no? Hará unos, no sé, casi una década que si bien participa de la feria grande, hará casi una década que se separa y se hace anualmente la feria del libro infanto-juvenil, ¿no? No sé si en España se da, si también tienen como esa feria separada de Hay la algunos, más... sí. Hay algunas experiencias por ahí puntuales. Incluso, bueno, yo misma hace unos años que participé de la política local, siendo concejala de Cultura en una localidad en Astorga. Montamos incluso un encuentro de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque es cierto que dentro de lo que es el mundo tan amplio de la literatura infantil y juvenil ahora mismo tiene un tiro muy grande. Entonces hay mucha gente que se especializa en ello, con el miedo que a mí eso me produce. Luego, si quieres, comentamos un poco por qué. Y quizá a nivel de ventas es donde más se mueva.
quitando los bestsellers, yo creo que ahora mismo, bueno, pues a los padres no les preocupa tanto gastarse el dinero en libros para niños como gastárselo en ellos mismos, ¿no? En lecturas para ellos mismos. Pero esto para mí conlleva un peligro, conlleva un peligro en el sentido de que quizás sea, a ver, no sé cómo decirlo, se ha creado todo un movimiento de literatura, que yo no llamaría literatura, es decir, de productos relacionados con el libro de carácter infantil, en el que lo que vende es más lo bonito que el contenido en sí mismo. Entonces, eso conlleva el peligro de que con el paso del tiempo no provoca lectores reales, ¿no? A mí me da mucho miedo, por ejemplo, los libros fórmula, que yo llamo, que son los libros, ya sean relatos o ya sean poemas, para aprender a todo, ¿no? Vamos a enseñar a los niños cómo afrontar la pérdida de un dolor y nos montamos una historia. Entonces, creo que esa o pseudoliteratura, yo lo llamaría pseudoliteratura, que tiene más que ver con lo que yo como adulto pretendo transmitir, que con el verdadero disfrute que produce la palabra por el hecho de ser palabra, e independientemente de lo que te transmita, de alguna manera está pues trivializando, ¿no? la literatura, y que en la realidad no produce lectores reales, ¿no? Entonces, a veces vamos a los álbumes ilustrados, que son maravillosos, pero en los que realmente el texto tiene poco que decir o tiene poco que aportar. Y a mí eso me da mucho miedo. Entonces yo en la literatura creo como en aquel producto que, independientemente de la edad a la que vaya, en la que tú estés pensando que también la pueden recibir, tú como adulto seas capaz de disfrutarla. De hecho, yo trabajé varios años como animadora en la lectura y para varias editoriales, y yo siempre les decía, primero dejad que me lea el libro y luego decido si lo trabajo con los niños o no. Es decir, si es un libro que a mí no me aporta nada, creo que tampoco tengo capacidad para hacer que les aporte a los niños y niñas a los que teóricamente va dirigido, ¿no? Entonces, yo con la literatura infantil lo que busco es que disfruten los niños, pero también que disfruten los mayores, y que sea una lectura que no tenga edad, porque primero se la puedes contar tú, adaptándole el contenido, y luego ya ellos poco a poco pueden ir acercándose a ella, ¿no? De hecho, bueno, los que tenemos ya una cierta edad, yo creo que como literatura infantil y juvenil, empezamos con libros de Julio Verne, por ejemplo, que a lo mejor ahora muchos de nuestros lectores jóvenes pues igual no pueden con ellos, ¿no? Porque es demasiado texto y demasiado tal, los disfrutamos muchísimo, y no eran productos, un Pinocho, un Alicia en el País de las Maravillas, El Principito. En principio no son lecturas pensadas por los autores correspondientes para los niños. Sin embargo, los disfrutamos los adultos y también los disfrutan ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Yo aprendí de mi época, me recuerdo de mis primeros libros infantiles, más o menos, ya te lo regalaban, no había estas cosas tan maravillosas que hay ahora. Recuerdo versiones de Calila y Digna, por ejemplo, de las fábulas de Samaniego, y adaptaciones de Las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y vamos, yo las disfruté muchísimo. Sí, bueno, acá hace poco, donde yo vivo, en la provincia de Buenos Aires, hubo una gran denuncia, porque hablando ya un poquito más, porque acá es infanto juvenil, ¿no? O sea, no solamente los niños pequeños de jardín, sino también los chicos que van escolarizados, digamos, que llegó con la llegada de la democracia una serie de libros en donde
eh, ya no era el Quijote o como vos decís, o, no sé, el Martín Fierro, cosas, sino que producto de querer liberar también la literatura, por así decirlo, eran libros con escenas o sea, que no sé si cabían para una escuela, ¿no? Para Ujú. lectura de una escuela. Yo tuve, bueno, yo no fui docente de aula literal, pero sí fui docente en mi casa dando clases particular de varias materias, incluso literatura, cuando a los chicos les costaba leer o entender, yo se los leía, se los explicaba, lo leíamos juntos, a mí siempre me gustó leer. Y, y la verdad que no sé, de un libro que parecía El misterio de las valijas verdes, esa me encantó, por ejemplo, a leer libros. Yo te estoy hablando de una secundaria que todavía, no sé, acá la secundaria se comienza a los 12 años, ¿sí? Aquí ahora también. Bueno, nosotros a los 12 años nos consideraban todavía dentro de la franja de niños, ¿no? A leer libros que, bueno, no sé, dejaban mucho que desear, y se iban ya muy a situaciones de pareja, entre comillas, y ya terminando casi el secundario, a los 17 años, eh, hay un libro que en lo personal me gusta mucho, que se llama Luna Caliente, ya te imaginas ya con el nombre. Y el otro es, ay, ¿cómo que se llama? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero era, que tiene que ver, El oficinista. Eh, que te puedo llegar a decir que una persona protagonista de un libro, como en el caso del oficinista, quiera, porque como no sabía cómo deshacerse de su familia, su deseo fuera que como era en la época esta donde se ponían bombas en las escuelas, su deseo más ferviente era que pongan una bomba en la escuela de sus hijos, ¿entendés? Y como así sacarse él como la despreocupación de que él no los mató, no sé si me entendés, sino que fue la Sí, circunstancia, y ese era uno de los deseos del protagonista. Yo no sé si es sano, ¿no? Hablando en términos de que qué generación queremos, o sea, hablamos sobre la paz, decimos querer la paz y le estamos poniendo a los chicos una literatura que va lejos de eso, ¿no? bueno, además ahí hay una contradicción, además, es que, bueno, sabemos lo que ellos leen, sabemos lo que ellos ven, y luego, por contra, criticamos, por ejemplo, hablando de violencia, ¿no? La violencia que venía innata en la tradición oral, por ejemplo, ¿no? Es decir, que bueno, aquí no, allí no sé si pasa, pero aquí es muy habitual que ahora inviten a lo mejor a un padre, una madre, sobre todo más bien a los abuelos que tienen más tiempo libre, a contar algo, pues por ejemplo en el jardín de infancia, en lo que ya vosotros llamáis jardín de infancia, aquí llamamos, bueno, pues infantil y demás, es decir, pero no pueden tener violencia, o sea, no puede haber muertes, no puede, a ver, cuando la muerte es algo natural. Es algo natural cuando viene marcada por el desarrollo habitual de la historia en sí, ¿no? Entonces hay una contradicción compleja. Y luego yo siempre, sobre todo en mi faceta de animadora, siempre le decía, especialmente al profesorado, que es un consejo que va también para los padres y las madres, antes de comprar un libro, échale un vistazo. O antes de recomendar un libro como lectura de una escuela, primero léetelo tú, porque a veces lo que hacemos es que nos dejamos llevar por las recomendaciones de otra persona que no conoce ni a nuestros alumnos o en el caso de nuestros hijos, ¿no? Y si un tema es adecuado o no,
depende mucho también un poco de la madurez lectora de cada cual. Aquí te cuento una anécdota que me ocurrió a mí cuando yo estaba en la escuela. Pues en aquella época en España estaban muy de moda los libros de un autor que era Martín Vigil, en el que él contaba, bueno, tenía que ver pues, con toda la escuela, con todo el desarrollo de la ciudad de los niños, una serie de cosas. Entonces empezaba a hablar de circunstancias de infancias diferentes a las que eran habituales, ¿no? Entonces utilizaba el lenguaje tal como lo utilizaban los niños en esa época y en esos barrios a los que él se refería. Y yo recuerdo que había sacado uno de estos libros de la biblioteca del aula y lo tenía en mi casa, yo lo estaba leyendo normalmente, lo había dejado encima de la mesa y pues mi madre abrió el libro y se debió de encontrar la página con más tacos que te puedes imaginar, ¿no? Y entonces se escandalizó un poco. ¿Pero qué haces leyendo esto? Y yo le dije, me lo dejó leer Sor Asunción, que era la profesora que yo tenía. Pero curiosamente, esta profesora a mí me los había dejado sacar. Ella misma me lo recomendó, llévate este y léelo. No se lo dejó a cualquiera. O sea, a mis otras compañeras no se los dejaba sacar, porque consideraba que no estaban literariamente o maduramente formadas como para leer eso y entenderlo en la medida justa de lo que eso. Entonces, las lecturas, es por lo que yo digo, las lecturas, para mí la literatura no tiene edad. Hay que aprender a compartirla, hay que aprender a sentirla y si tú consideras que algo no es adecuado, difícilmente se lo vas a poder transmitir también a tus hijos o a tus alumnos, ¿no? Entonces aquí los criterios personales yo creo que entran mucho y el tema de la edad. A mí me preguntan habitualmente, ¿para qué edad me lo recomiendas? Digo, es que yo los míos particularmente no tienen edad. O sea, considero que no tienen edad, que cuando son muy pequeñitos se los puedes leer y luego ellos van avanzando contigo y van siendo capaces de leerlos solos y de valorar ellos solos otros contenidos, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los tuyos puede llegar a ser así, pero yo no creo que todos los libros sean, y acá no se hace una lectura individualizada según la capacidad. Generalmente se lee un libro en general para todos, ¿no? Cuando es la escuela. Y sí, obvio que yo no digo la muerte en sí, yo lo digo la violencia, que haya Son cosas violencia, diferentes. que haya escenas de sexo, por ejemplo, que haya escenas de violaciones. Cuando queremos decir no a la violencia, no a esto, no acá, que un libro comience con un hombre de mayor violando a una chica de 13, yo no creo que ello sea una lectura, o si no, tiene que ser leída en conjunto y comentada y criticada. comentada, no individualizada, que el chico a lo mejor, bueno, nada, cuando lo agarra no sabe ni por qué tiene que leer ese libro exactamente, ¿no? Y a veces, como falta tiempo, entre comillas, porque antes, no sé por qué ahora falta tiempo, yo recuerdo que estando en cuarto año literatura española tuve tiempo para empezar con El Lazarillo de Tormes, que es El Anónimo, después seguir, o sea, cronológicamente, bueno, después Cervantes, después, ¿no? Porque era solamente todo el año de literatura española, y llegar a las poesías de Machado, llegar en el medio a, bueno, Lorca y bla, 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 y bueno, pero ahora no tienen tiempo de leer un libro en el año, ¿no? Te imaginás. Pero porque cuesta mucho ahora el tema de la lectura. Bueno, yo quisiera que me digas, porque nos estamos acercando al final de la entrevista, ¿qué recomendás a los padres en principio? Ya algo dijiste, porque una de las cosas que pululan mucho y que no son como eran en mi época, yo crecí con dos revistas básicas infantiles que eran Villiquen y Anteojitos, ¿no? Que lo que tenía de lindo uno, que era el Anteojito, es que atrás
tenía siempre una reseña de un clásico. Vos nombraste a Julio Verne, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, te hacían una adaptación corta de una carilla, de una adaptación, cosa que te daba la curiosidad de Mm, seguir leyendo, a lo mejor, ¿no? sí. Eh, el libro, porque vos decís, wow, acá te lo contaban someramente, ¿no? Como presentando al protagonista, bueno, alguna de sus aventuras, si fuera de aventuras. La cosa es que después te daba la gana de seguir leyéndolo. Y yo que a mí me gusta leer, como vos de chica me gustaba mucho leer, este, a lo mejor se la pedía a mi mamá como el libro siguiente para leer, para hacer que me lo compre y seguir leyéndolo. Acá había ese tipo de revistas que ahora, si bien existen, ya esas dos no, que formaron parte del folclore ya ahora de la Argentina, y vienen con otra disposición, con otras cosas, ¿no? No sé, Mm, bueno, a lo mejor te enseñan más a qué videojuego, o sea, el seguir, que, bueno, te recomiendan más ese tipo de cosas, ¿no? mm. Más que tienen que ver con el internet. Bueno, ¿qué recomendás vos a los padres en principio y después a los docentes? Porque como vos decís, acá esta bibliografía que se empezó a dar en las escuelas y que después fue denunciado, es como que venían de mano del gobierno, como que eran como no sé cómo funciona en España, como que son los que ellos pautan para que sean leídos dentro del aula. Mm. Bueno, aquí me funciona sobre todo a nivel de editoriales. De todas formas, yo a nivel de padres tendría una recomendación y es que, a ver, el libro tampoco es una excusa, ¿no? Como en los videojuegos, de decir, a la toma y entretente. Hay que aprender a leer con ellos. Es decir, hay que perder tiempo. Que al final es un tiempo ganado. Es decir, hay que leer con ellos, compartir las lecturas, dejar que pregunten, sorprendernos nosotros mismos. Con los docentes yo siempre les he dicho, no os dejéis llevar única y exclusivamente por las recomendaciones que os hacen desde las editoriales. Leed vosotros los libros, ¿no? Y una cosa importante es darle oportunidades bueno, pues a lo que tenemos cerca. A veces lo olvidamos. Normalmente podemos tener como docentes, podemos tener cerca a escritores y escritoras que están cerca de nuestra tierra, que son incluso cercanos en el espacio y que permiten que se puedan acercar con los niños a hablar de los libros, a dejarse llevar por ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que funciona. Funciona la lectura en alto cuando se hace con pasión, es decir, lo que tú comentabas antes de la revista, es decir, a lo mejor tener una pequeña reseña, el hecho de en un momento determinado leerles un poema de alguien que quieres bueno, que lean más, que ahora hay libros preciosos de poesía dedicada para ellos, o el fragmento de un relato, eso les lleva a que ellos puedan continuar la lectura. Es decir, cuando se hace con pasión y cuando se hace con amor. Entonces, a mí lo que me parece es que ahora mismo falta un poquito de pasión en las escuelas. El amor a la lectura hay que crearlo, no nace esporádicamente. La lectura no tiene que ser una asignatura más, tiene que ser un ejercicio de disfrute y un ejercicio de descubrimiento. Y contarle y transmitirle las vivencias que a ti te han sugerido una lectura o el contacto con esos autores o autoras, yo creo que es un aliciente muy importante a tener en cuenta. Es que ahora también se perdió, no sé si en España, insisto, la lectura oral. No sé si nosotros, por ejemplo, en nuestra época teníamos lectura oral. Nosotros Mm, agarrábamos del libro que teníamos que usar durante el año, había un cuento, entonces la maestra pasaba, bueno, empezaba con un apellido, o a veces era por orden alfabético, que yo soy la B larga, así que era una de las primeras. Y si no,
por el orden que estábamos sentados, ¿no? Ujú. Ella iba con un lapicito y empezaba una, leía un párrafo. Cuando ella veía que era suficiente, con el lapicito le tocaba la cabeza a la que estaba al lado, o si no, la nombraba por orden de... Y íbamos leyendo el cuento en conjunto. No sé Sí, si eso yo creo que pasaba en aquí esta. también, yo creo que aquí también se ha perdido bastante esa lectura en alto. Que por otro lado es cierto que a veces se hacía muy tediosa, porque me refiero que no todo el mundo sabe leer bien en voz alta, ¿no? Pero claro, si no se practica, no se aprende nunca, ¿no? Entonces, pero bueno, como incitación, yo creo que está más en la mano del profesor, de la profesora de turno, que sea capaz bueno, de leer un párrafo y que te lleve a que luego, pues en tu casa sigas leyéndolo o sigas creándolo. Y luego tener espacios para la lectura oral, a lo mejor al margen de, para no ocupar más ese tiempo, porque es bueno y es importante. Y claro, el tipo de lectura que hagas no siempre es lo mismo. Yo no creo que, bueno, ahí no comparto con vos a lo mejor lo de tedioso. Para mí era necesario, era bueno, era un ejercicio que nos ayudaba a escuchar también, porque escuchábamos al compañero. No sé, yo creo que es un ejercicio que se perdió lamentablemente en cierta forma por algo de que también vos dijiste. No todos los nenes leen a la misma Claro, eh, eh, con la misma, digamos, no digo soltura. calidad o soltura, puede ser, sí, la palabra, este, pero en mi época tampoco. Y eso era lo que se evaluaba dentro de lo que era la docencia o el curso Sí. mismo ¿no? Bueno, las Nosotros necesidades sí, van a cambiando. los 8 años teníamos que ya saber leer. O Ujú. sea, no le ibas a exigir a un nene de primero o de segundo, pero ya a los 8 años, cuando para pasar a cuarto grado, digamos, ya tenías que tener una soltura a leer. Lamentablemente era el año filtro en mi colegio. Las nenas, porque yo iba a un colegio de monjas, las nenas que no leían para terminar tercer grado con una soltura, digamos, un párrafo, no, tampoco era un Sí, cuento sí. largo, ya básicamente sabíamos que esa nena cambiaba de colegio, digamos, ¿no? Y bueno, seguía a veces en colegios del Estado, que generalmente eran los que eh, aceptaban continuar con la educación porque no se podía perder, pero ellos como que buscaban un nivel, ¿no? Si se Sí. quiere, ¿no? Eso es verdad, pero yo creo que sí, que hay que volver a la lectura colectiva, porque incluso a los chicos mismos, no sé, genera esta imaginación, si se quiere. Eh, en el caso de algunas maestras se animaban a sugerir un cambio personal del parámetro del cuento, no sé, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de esto lo otro y a partir de ahí asociarla con la escritura, ¿no? O sea, Mm, al hacerle un cambio, bueno, si el ratón en lugar de ir para acá va para allá, ¿no? O mm. sea, en el momento de la decisión, ¿cómo continuaría en este libro, ¿no? O sea, Sí, que bueno, da... es un ejercicio muy de Gianni Rodari, una temática que tiene algún libro en ese sentido, ¿no? De relatos en los que él mismo los termina de tres maneras diferentes y luego, bueno, pues lógicamente tú como lector puedes darle el final también que Mm, quieras, ¿no? Entonces es verdad que la lectura es la base de todo, mm, no solamente del disfrute propio, de la escritura posterior, pero también del conocimiento y del entendimiento del resto de las asignaturas. O sea que mm. si no se tiene una lectura comprensiva, el resto de las asignaturas mal las vas a sacar, porque muchas veces no sabes lo que estás leyendo. O sea que es importante y no le damos actualmente, yo creo que la importancia que deberíamos darle. Dos preguntas últimas. Una, en tu espacio
eh, de revistas. ¿Nunca pensaste hacer o sea, una parte infantil? Sí, de hecho tenemos un blog que es Letras desde el Desván, Mm, que es lo mismo que tenemos Masticadores FEM para las mujeres, tenemos Letras desde el Desván, que es un espacio que va dedicado a todo lo que tiene que ver especialmente con la literatura infantil y juvenil y bueno, con algunas otras experiencias que pueden surgir a partir de ellas, ¿no? Ahí publicamos textos creativos de autores y autoras que escriben para ellos, pero tenemos también un espacio que llamamos Escriben nuestros jóvenes, en el que damos visibilidad a textos que ellos mismos nos envían, ¿no? qué Y lindo. pues mira, por ejemplo, ahora mismo, ayer, bueno, hace unos días, fallamos un concurso que llevamos haciendo 5 años ya, que se titula Relatos para Josefina. Esa Josefina no es otra que la narradora española Josefina Aldecoa, que nació aquí en tierras de León, en la zona de la Robla, y un poco para que la conozcan, el concurso tiene como idea que lean cosas de ella, lean cosas sobre ella y que a partir de ahí ellos escriban sus propios relatos, que luego, bueno, pues entran a concurso y nosotros fallamos. Entonces, hace unos días se hizo la entrega de premios y pues a partir cuando volvamos en octubre, o en septiembre, octubre, pues, todos los viernes hasta terminar con ellos, han sido 10 finalistas en total, pues se van a ir publicando. Qué bonito. Están publicados ya los de los años anteriores, los de las ediciones anteriores. Además, se publican ilustrados, porque uno de los premios es que un ilustrador de la zona haga una ilustración pensando en ese relato escogido. Y bueno, Ujú. pues es una forma también de visibilizar su trabajo y demás. Además, nos pueden mandar reseñas personales de sus propias lecturas. Hay profes y madres y, bueno, pues personas diversas que nos hablan de experiencias que tienen que ver con esto, recomendaciones de libros. Es decir, es un espacio dedicado a, sobre todo, la literatura y todo lo que tiene que ver con la literatura, tanto escritura como lectura, de personas pues hasta 18 años. Está abierto Está abierto al mundo mundial. al O mundo. sea que, Sí. al Me mundo mundial. encantaría participar, te Pues juro, oye, porque yo soy muy pro de la literatura infantil, ¿no? sí, sí. Incluso, como para acercar, por ejemplo, si bien eh, acercar a libros que son muy densos, a lo mejor acá hubo un libro que tenía que ver con el Quijote, que lo hacía más como para niños, Sí. pero hablaba sobre los personajes más principales, ¿no? Porque bueno, en sí aparecen muchos personajes dentro del Quijote en sí mismo. Em, Ese libro, por ejemplo, lo leyó mi hija, y que pues, a mí me gustaba acompañar la lectura de mis hijos, ¿no? Porque como me gusta leer, yo no tenía problema en leerlos con ellos. Y sí ver eso, ¿no? Cuando ya llegaron a la adolescencia, sí me di cuenta que los libros que daban no, para mí no eran Ya. como muy lindos, ¿no? Pero bueno, nada, habían cambiado mucho. Sí. Ellos de los clásicos no conocen casi nada. Una de mis hijas lo único que tiene de aproximación del Quijote, porque nunca se lo dieron como lectura, es ese libro infantil, ¿no? Mm, Como, o sea, que sabe que está ese personaje porque en algún momento hicieron como un libro aproximado, ¿no? ujú. Del Quijote. Bueno, Mercedes, y la otra que te quería preguntar era, ya para terminar, bien tus libros, que los nombre, que los digas si todavía están en vigencia, en venta, dónde, Sí. y bueno, nada, eso, tus redes.
Sí, bueno, pues nada, de los libros, ya te digo, los primeros que escribí, sobre todo Historias y leyendas del gato Maragato, que tiene 3 títulos, La leyenda del gato Maragato, La historia secreta de Pedro Mato, capitán de los Maragatos, y Noche de Halloween, Noche de difuntos, uy, qué miedo. Entonces, esa colección pertenece a la editorial Lobo Sapiens, se pueden conseguir a través de ahí o en las librerías bueno, de referencia de cada cual, me imagino que más fácilmente en España que fuera. Son libros que además hacen alusión también al extranjero, porque el mundo Maragato es un mundo que trasciende mucho las fronteras, entonces en Argentina, en Uruguay y demás, y bueno, pues en las actividades con las que complemento la historia, hay un guiño a esas realidades por aquellas tierras. Luego hay un poemario también pensado en ellos, pero que no solamente, que es Poemas para días de sol y lluvia, que está ilustrado y además, bueno, tiene una ilustración para mí muy bonita porque es en blanco y negro, con una calidad de papel impresionante, con la idea que se hizo en esa idea, con la idea de que cada cual pueda personalizar su propio dibujo, ¿no? Es decir, que tú lo puedas colorear. Yo, como soy una negada para el tema de lo plástico, pues para mí es una forma de decir, bueno, yo también puedo colaborar. Entonces, colorear todavía puedo. Bueno, yo también. Mandala, pues puedes colorear eso. Creo que somos medias gemelas en ese sentido, porque yo cuando dibujar nada, cero, o sea, un árbol a lo mejor porque, bueno, el sol y 3 cosas más, ¿no? O sea, después nada, o sea, sería la libre interpretación, sería muy... Bueno, pero viste que ahora cuando se puso de moda esa pintura, viste que son como manchas, yo digo, bueno, ahí yo sería, porque los colores me encantan, pero no, vos sabés que yo me apoyaba mucho en compañeras que sí sabían dibujar y yo pintaba el dibujo, no tenía problema. Había una cosa que nos enseñaron a nosotros, no sé si a ustedes, que era continuación, se llama, continuidad se llamaba, era buscar una imagen chiquitita, ponerla en una hoja Canson número 5 en el medio y, por ejemplo, ponerle que fuera una playa, y después hacerle la continuidad de la playa, ¿no? Del dibujo, y buscar el color exacto del cielo, la arena, lo que sea que vos continuaste, cosa de que vos no te des cuenta de que en el medio estaba esa figurita, lo que vos habías elegido. Podía ser un bosque, una playa, lo que sea, porque vos lo que tenías que aproximar era el color del mar, si fuera una playa, el color del cielo, la arena, o o sea, lo que era libre albedrío le podías poner cualquier color, pero lo que estaba en el medio, la continuidad tenía que seguir el color ese, y fue para mí alucinante hacerlo, o sea, la continuidad de dibujo me lo hizo una compañera, lo tengo que decir, y sí, decir que la maestra, calculo que no me va a escuchar esta entrevista, la continuidad, digamos, de dibujo en sí la hizo una compañera, pero la de pintar la hice yo, y buscar el color exacto, con témpera, hasta llegar al color, probar en otro lado, fue fascinante. Este, y bueno, yo creo que todas esas cosas no sé, nos llevaban a la creatividad, ¿no? Que ojalá no se pierda, No, yo creo que hay muchos docentes que lo siguen haciendo y si no, hay papás y mamás que también lo, lo siguen trabajando desde casa, ¿no? Entonces son herramientas que están ahí, que es verdad que nos ayudan a crecer y a meternos en, no sé, en charcos en los que de otra manera no nos hubiéramos metido, ¿no? Entonces, pues bueno, así que... Bueno, yo creo que, bueno, hicimos un aproximado, ¿no? De esto, de la literatura infanto-juvenil en cuanto a respecto a la tu actividad personal, que me parece hermoso eso de unir 2 generaciones que tienen mucho, mucho en común y mucho que transmitirse una a la otra, que a lo mejor esa oralidad de antes, bueno, que se pueda transmitir, ¿no? Como vos hiciste con esos abuelos que un poco para
ayudarlos a ellos y también para ayudar a la memoria colectiva, los hiciste, ¿no? Hacerles recordar cosas de su Sí, infancia. Me parece maravilloso lo que hiciste y bueno, ojalá se siga haciendo porque les sirve a ambos, ¿no? sí, Los mantiene activos a los mayores, que no les viene mal, sí, y a los chicos a conocer, ¿no? De dónde venimos, de cómo fue, ¿no? Nuestro trascender en la historia, que es muy importante que lo sepan. Yo hablaba mucho, hace poco hubiera sido el cumpleaños de mi papá, y cuando vos hablaste de, de hablar con ellos, de acercarme a ellos, a mí no había nada más lindo que escucharlo a mi papá contar las historias de su vida. Y cuando él decía que era modelo 22, porque había nacido en 1922, y contar su experiencia yo creo que entendí la historia de lo que pasó en el 29, ¿no? La caída de la bolsa allá en Nueva York y todo lo que produjo, con la historia de mi papá con 8 años saliendo del colegio para trabajar en la calle, ¿no? Creo que a veces entendés incluso la historia con las anécdotas de los adultos, ¿no? sí, sí, es así. Y además, bueno, pues, a ver, los escritores siempre nos basamos también un poco, ¿no? En la experiencia y en la memoria. Entonces, sin ella estaríamos a medias y no solamente es la nuestra, sino la que nos aportan los demás. Entonces, es algo que tiene que seguir manteniéndose también y que, bueno, pues yo muchas de las historias que tengo escritas para los más pequeños están basadas precisamente en esas anécdotas que me contaban y que a mí me sugerían un mundo totalmente diferente y creo que siguen sugiriéndoselo a aquellas personas que los leen, ¿no? Que los comparten conmigo de alguna manera. Bueno, gracias Mercedes por tu tiempo, gracias por este espacio que me diste para incentivar, seguir incentivando, porque esa es la idea, ¿no? A través de una entrevista, a través de pasarla. Yo tengo amigas que a lo mejor le va a gustar mucho esa entrevista porque son docentes, son directoras de escuelas acá en el colegio, en Argentina, y también hay otra que se dedica específicamente a la literatura infanto-juvenil, que está recorriendo la Argentina con esa temática, tener a lo mejor un aproximado de lo que está pasando en otro lado es interesante porque, bueno, ahora que está todo globalizado, Sí, bueno, podemos a lo mejor a dar nuestro sí, aporte. Así que sí. muchas gracias. Nada, gracias a ti y bueno, ya sabes, letras desde eldesván.com. Ahí nos podéis encontrar en este blog que queda lanzada la invitación no solamente para Argentina, también para el resto de países que nos puedan estar escuchando, que lo que queráis aportar, no tenéis más que poneros en contacto con nosotras, ya sea como creación o ya sea pues para contarnos experiencias de ese mundo de la literatura infantil y juvenil. Hay una experiencia de una compañera que comparte cada mes, cada 4 semanas, una experiencia de cómo enseñar a los niños no solamente a leer, sino a escribir también, que es algo que tenemos como muy olvidado. Y bueno, que seréis bienvenidas, ¿eh? O sea que aquí os esperamos. Eso es una de las cosas que yo he hecho muchísimo, enseñar a leer y a escribir acá a los chicos del barrio. Mm, A mí me encantó. A mí me sirvió empezar desde la A y jugar con la A, después con la E, jugar con la mm, E, pintar, buscarla dentro de palabras, cuando ya se sabían todas las vocales, completar las palabras, no sé, ponerle un dibujo y sin ponerle la vocal, bueno, todas esas cosas didácticas para aproximar al nene, una vez ya sabidas las vocales, arrancar con la M, seguir la M. A mí todo eso me encanta. Yo enseñé a pues, muchos chicos mm, acá a leer y a escribir. Me conocen. Ay, para contarte una anécdota corta, en el cumpleaños de 15 de la sobrina de mi marido, el año pasado, el fotógrafo se acercó y me dijo, me tocó y me dice, yo fui alumno tuyo. Eso es maravilloso, Mercedes,
qué lindo que es. Y no, yo no di clases en escuela, di en mi casa, pero hubo chicos que han venido de a lo mejor primero hasta la secundaria, en principio como todos los días por el tema de la lectoescritura, pero después a lo mejor como apoyo para una prueba, no sé si me entendés, y Sí. los he tenido y ayer, el lunes que fue feriado, fui a un supermercado y me encontré con otro alumno y yo digo, wow, qué lindo que es cuando te encontrás con ese Sí. chico que acompañaste en algún momento de su historia escolar, que a mí, por ejemplo, a mí me fascina, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias. Me trajiste muchos recuerdos porque ahora no se está dando mucho. A mí me gusta dar clases, pero bueno, ahora lamentablemente la tecnología nos suplió, o un canal YouTube nos suplió, entonces ya casi no vienen, pero tengo añoranza. Cuando viene uno lo aprovecho. Me encanta enseñar. Desde matemáticas hasta lectoescritura. Lectoescritura di muchísimo, Mercedes. Y es hermoso, es hermoso. Tengo anécdotas graciosísimas de chicos que bueno, a lo mejor quien te dice, no las plasmo y te las puedo mandar para que no queden en el olvido y en mi memoria, de anécdotas con nenes a los que les fui enseñando. Así que nada, gracias Mercedes por esta oportunidad y Gracias a ojalá ti. los chicos les podamos incentivar a que no pierdan esta capacidad tan importante. O sea, en cierta forma, cuando yo veo que los chicos no están leyendo como leen antes, que llegan a tercer grado y no leen y qué sé yo, me da una profunda tristeza en cuanto a que fue un derecho, bueno, los que estudiamos historia social de la educación, porque estuvimos materias pedagógicas, fue un derecho casi adquirido, se puede decir nuevecito dentro de todo lo, no Sí, porque antes leían solamente un sector, después como, ¿no? Entonces se puede decir que sería triste perder, ¿no? Este sí, derecho que se consiguió, eh, como ya te digo, muy nuevecito, por si se quiere, dentro de la historia social, ¿no? ujú. De la educación. Así que bueno, gracias, Mercedes. Gracias a ti y bueno, ahí seguimos. Ya Ahí te digo. seguimos, ahí Encantada, seguimos. encantada de que te animes a participar en nuestro desván particular. Sí, ojalá, sí, 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 ojalá me saque un tiempito y pueda mandarte y vos considerar el material si sirve o no. Muy bien. Mientras tanto, sigo con la otra parte que sí me sigue interesando y espero que te haya gustado el de tu tocaya. Sí, Este, que te mandé hace poquito el de Mercedes Sosa. Vamos a sí, seguir bueno, recorriendo historia de todo un mujeres. personaje, efectivamente. Bueno, gracias, Mercedes. Gracias a ti.